desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer Biblia hoy. Yo creo que la palabra de Dios siempre va a ser eficaz más que cualquier palabra de hombre. Amén. Entonces vamos a leer Biblia hoy, pero quiero o deseo en el Espíritu, porque fue precisamente el Espíritu Santo quien colocó este mensaje en mi corazón para traerlo en esta noche a este lugar. Y Él quiere que entendamos algo muy claro que Pablo le escribe aquí a la carta de los Corintios, a los Corintios, en este capítulo en especial. Y vamos a hablarlo desde la perspectiva de el compartir y tener comunión los hermanos. El propósito de Dios en esta tierra siempre ha sido que nosotros podamos caminar entendiendo esta verdad. Amén. Entonces vamos hoy a llevarnos todo este recorrido siempre enfocándolo al título. Y hoy el título tiene que ver con el compartir y el comunión. Precisamente estamos en un tiempo, una temporada donde nosotros como pueblo, como nación o como naciones, hablamos de eso en estas temporadas. Diciembre tiene que ver mucho con el compartir y el tener comunión los unos con los otros, pero lastimosamente esto no está amoldado ni direccionado a la manera de Dios, sino a la manera de un mundo que busca más en complacer sus deseos y complacer su carne que a la manera de lo que Dios desea. La comunión de Dios siempre ha estado basada a la comunión y al compartir a la manera que Dios desea como hijos de Dios, que sea una manera bíblica y que nosotros podamos entender que esto nos llevará cada día a un grado de excelencia mayor, y ya lo veremos a través de las Escrituras. Cómo esta palabra de compartir y tener comunión nos lleva a nosotros a un grado más de excelencia. Amén. Y les voy a decir algo porque, como les dije, vamos a hablar de Biblia. Vamos a leer Biblia. Y algo que tengo que ver aquí es que Pablo, el centro de lo que el Señor quiere mostrar hoy, veo el contexto, el antes y el después, y encierra todo, o pude ver a través del Espíritu, todo lo que Pablo tal vez quiere transmitir a la iglesia, y que tal vez nosotros como iglesia lo hemos tomado para tomar reglas y para tomar de pronto mandamientos que Dios nos ha dado, y no está mal, pero creo que todo esto encierra algo mayor. Amén. Encierra algo mayor. Y es el enfoque que hoy deseo darles a través de las Escrituras a ustedes para que podamos entender estos pasajes. Y vamos a leer desde el versículo 2 de capítulo 11 de Primera de Corintios. Y dice así. Yo tengo un título acá, pero ese título no tiene nada que ver con lo que vamos a aprender hoy, ¿ok? Dice: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen de la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, mire, préstenle atención al versículo 11. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer,
y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonroso, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tiene la iglesia de Dios. Amén. Hasta ahí Pablo está dando una serie de características entre el hombre y la mujer. Y esto no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos enseñar en esta noche. De pronto van a decir ustedes, hoy van a hablar de la mujer y el hombre, van a hablar de quién tiene autoridad, de quién no tiene, de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de vestirnos. No, porque lo que viene después, y lo vamos a leer ahora, es lo que me ayuda a entender esta parte, y esta parte es lo que me ayuda a entender lo que viene después. Y Pablo aquí, en esos versículos que yo les dije que prestaran atención, es donde me centra a mí para entender que todo está encerrado en el Señor y que tal vez nosotros podemos muchas veces estar discutiendo de quién tiene la razón, de cómo se deben de hacer las cosas, de cómo no se deben de hacer las cosas. Pero al final Pablo, después que dice todo esto, en el versículo 11 dice: sin embargo en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente ¿de qué? De la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace ¿de quién? Entonces le hago una pregunta. En el Señor, Dios está dando de alguna manera un equilibrio. Amén. Dios está dando de alguna manera un contexto de equilibrio, que fue lo que sucedió al comienzo del huerto del Edén. Pero todo se desequilibró. La ayuda idónea, aquella ayuda perfecta que Dios traía, se desequilibró. Y entonces todo comenzó a desequilibrarse por causa del pecado. Pero aquí Pablo claramente lo dice: pero en el Señor. Esto debe nivelarse nuevamente. Y esto tiene que ver mucho con la unión. ¿Sí ven a donde los quiero llevar? Pablo le habla a los corintios: mire, tal vez ustedes están hablando, y no está mal, que la mujer debe comportarse así, que el hombre así. Pero él comenzó a ver en esta iglesia cosas que estaban sucediendo que no iban en sí a la base de lo que Dios deseaba que ellos entendieran. Y como ya les dije, este simplemente es el preámbulo para poder entender lo que viene después. Y entonces, lo que a mí me da a entender es que en el capítulo 11 de Corintios, Pablo está hablando de la mujer y el hombre y de cómo debe comportarse en la iglesia. Y de pronto da un paso y ¡pum! Parece que saltara un hueco, un abismo, y se trasladara a la cena del Señor. ¿Cómo así? A veces uno lee, y si uno es de esos que escudriña la Biblia, dice: ¿por qué Pablo en este capítulo primero habla de lo que es la mujer y el hombre y lo que debe hacer, y de ahí salta la cena del Señor? ¿Qué tiene que ver este texto con el contexto y todo lo que se está escribiendo aquí? ¿Por qué Pablo está tomando capítulo 11 de Corintios para hablarnos de esto y después se traslada hacia la cena del Señor? Y vamos a leer en el versículo 17, seguimos leyendo, y todo está aquí mismo. Recuerden que las escrituras antes no estaban enumeradas, tengan eso presente, ni que tampoco estaban escritas ¿por qué? Por capítulos. Eso se hizo mucho tiempo después para poder llegar más rápido a los textos. Pero entonces lo que vemos aquí es algo seguido. ¿Y qué es lo que nos quiere mostrar Pablo con esto? Comunión y compartir. Comunión y compartir. Y mire que Pablo aquí comienza a hablar de la cena del Señor. Entonces dice, versículo 17. Dice: pero al darlos estas instrucciones no os alabo. ¿Qué instrucciones? Las que ya les había dado de la mujer y el hombre. Pero al darlos estas instrucciones no los alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo.
porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es de comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es por vosotros, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáremos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Amén. Hasta aquí vemos que esta parte de las Escrituras es una parte muy sagrada de nuestra relación con Dios y compañerismo en el día de hoy. Todos sabemos que la cena del Señor simboliza algo muy importante para nuestras vidas. Todos sabemos que la cena del Señor es un recorder de todo aquello que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y no solo eso, sino que también nos enseña la importancia del compañerismo, la importancia del compartir, la importancia de estar unidos, la importancia de ser uno. Y miren cómo esto se va encajando a los capítulos anteriores, a los versículos anteriores que estamos viendo, donde Dios habla de la mujer y el hombre y donde quiere hacer un encaje entre ambos para que sean uno también. Amén. Y entonces aquí comenzamos a entender qué quiere Pablo transmitirle a la iglesia de los Corintios. Aquí Pablo no solamente está queriendo transmitir una comunión vertical entre Dios y los hombres cuando Jesús hizo la cena del Señor, sino que también Pablo está tratando de mostrar la comunión horizontal que debemos de tener nosotros como seres humanos. Está tratando de mostrar la comunión horizontal que todo ser humano debe tener con su prójimo. Está tratando de mostrar la comunión horizontal que nosotros debemos de tener con aquellos que podemos ver. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Tal vez hasta el día de hoy muchos no han visto la implicación seria de la cena del Señor. Tal vez estos versículos hoy son tomados para el día que simplemente vamos a hacer la cena del Señor. Pero esto de la implicación de la cena del Señor tiene algo muy trascendental en la vida del cristiano. Fue lo que Jesús hizo pocos minutos o momentos antes de que Él fuera llevado para comenzar el Vía Crucis de la cruz. La pregunta es, ¿cómo discierne hoy la iglesia la realidad del cuerpo o de la cena del Señor?
¿cómo discernimos nosotros el propósito de la cena del Señor? Cuando el pastor le dice a ustedes, hay santa cena, a ustedes o a nosotros como iglesia, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que eso nos implica? ¿Qué es lo que eso nos quiere mostrar? ¿Qué es lo que eso nos quiere traer o lo que nos quiere enseñar? ¿Simplemente un ritual? ¿Simplemente una costumbre? ¿Algo que hay que ejercerlo dentro de la iglesia? ¿O algo en lo cual Dios está queriendo que nuestros corazones se encaminen? Muchos se centran solo en el ritualismo y en los detalles externos de lo que significan estos pasajes. Es más, casi desde que soy cristiano, este pasaje de la cena del Señor lo he escuchado simplemente para el tiempo en el que se va a compartir la cena. Casi que nunca, no puedo decir que un día escuché a un hombre hablar de la cena del Señor de la manera como el Señor hoy nos los trae a nosotros. Dice, la casa del Señor, la cena del Señor constituye la práctica más elevada de la adoración cristiana. La cena del Señor constituye la práctica, ojo, práctica de la adoración cristiana. Pero en Corintios esto pasó a un segundo plano. En Corintios esto pasó a un segundo plano. Y hay un detalle. Los 4 evangelios hablan de la cena del Señor. Y a pesar de que los 4 evangelios hablan de la cena del Señor, luego Pablo lo vuelve a referir aquí en Corintios. Esto tiene una reseña muy importante. En ningún lugar nos manda a recordar, como lo hace el mundo hoy, el nacimiento de Jesús, de la Biblia. En ningún lugar el Señor te dice, recuérdenme cuando yo volví, cuando vine, cuando nací en un pesebre. Eso lo hace el mundo. Pero la Biblia sí nos manda a recordar la muerte y resurrección de Cristo. Amén. En ningún lugar nos manda a recordar eso, el nacimiento de Jesús. Pero sí nos da con lujo de detalle que debemos de recordar lo de la muerte y resurrección de Cristo. Hermano, ¿y qué detalle? El mundo recuerda cada año el nacimiento. Precisamente hoy, el niño nació. ¿Y está mal? Pues para mí no está mal. Porque de alguna manera debemos de comenzar en nuestra costumbre a traer una memoria de lo que Cristo ha hecho. Pero no podemos quedarnos con el niño. No podemos dejarle al niño a nuestros niños. No podemos dejarle al niño a las personas. No podemos dejarle al niño al mundo. No podemos dejarle el niño a aquellos seres que no han entendido que el sacrificio de la cruz es lo que hace un antes y un después en nuestras vidas. Amén. No podemos quedarnos con el niño. Por eso Pablo resalta y recita la misma frase que utiliza para proclamar el evangelio de Cristo. Pablo en el versículo 23, mire lo que dice. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó ¿qué? Pan. Y miren que más adelante en el capítulo 15, pasen 2 hojas más adelante en el capítulo 15, aquí se está hablando del evangelio, de lo que debemos de ir a proclamar. Y Pablo vuelve a decir las mismas palabras que dijo acá en la cena del Señor. Miren la importancia de cada uno de estos textos y de lo que Pablo quiere enseñar en la cena del Señor. Dice, ahora os hago saber, 1 Corintios capítulo 15, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibí, el cual también estoy firme. ¿Qué dice? El evangelio que os prediqué, el cual también recibí. ¿Y qué dice acá en la cena del Señor en el 22? ¿Qué dice también? En el 23, perdón.
porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Las mismas palabras que Pablo recita ya para la importancia del evangelio y de evangelizar y de llevar el evangelio de Cristo, son las mismas palabras que Pablo recita acá para enseñarnos la importancia de la cena del Señor. Pero ¿cuál es esa importancia? Ya vamos hacia allá. ¿Por qué Pablo está tan metido aquí con los corintios en hacerles enseñar a ellos la importancia de la cena del Señor? ¿Y qué lleva a eso a nuestra vida como cristianos? Pues el título ya nos está dando una idea, pero vamos a verlo bíblicamente. Ya el título nos está dando una idea. El compartir y la comunión es el sello del cristiano. Y él comenzó hablándolo desde el matrimonio o desde la unión de un hombre con una mujer, ahí al comienzo del versículo. Por eso muchas veces, hermano, descontextualizamos los textos porque no buscamos qué hay antes y qué hay después. Y siempre eso nos va a nosotros a enseñar o nos va a hacer entender el enfoque real de lo que el escritor te quiere plasmar a ti en tu corazón. Amén. Bien, seguimos. Entonces, recordemos que Pablo no estuvo en la cena del Señor. Acuérdense de eso. Pero tuvo las mismas especificaciones que en el evangelio cuando se encontró con Cristo para este acto. Pablo no estuvo sentado con el Señor ahí cuando estaban compartiendo el pan. Pero a Pablo, a través del Espíritu, se le dio la importancia de la cena del Señor y él lo recalca como cuando en el evangelio allá en Corintios 15 dice: yo doy lo mismo que recibí, que el Señor estando con ellos sentado cogió el pan y lo partió. En aquel tiempo, la cena del Señor estaba seguida de una comida social o una coinonía entre hermanos. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, por favor? Libro de Hechos. Cuando lo tenga me dicen amén. Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. ¿Comían qué? Juntos. ¿Cómo? Con alegría y sencillez de qué? Alabando a Dios y hallando favor con todo qué. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo ¿qué? Salvos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí y qué es lo que nos debe de ayudar a entender lo que Pablo está diciendo ahí en Corintios? Lo primero que tenemos que entender es que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos comenzaron a compartir el pan juntos, estaban en armonía. Ellos comían el pan todos los días con alegría y alababan a Dios. Y esto lo miraba ¿quién? El pueblo. Y cuando el pueblo miraba todo lo que los cristianos de ese tiempo hacían, ¿qué decían ellos? Yo quiero ir a ese grupo. Yo quiero pertenecer a ellos. Yo quiero hacer lo que ellos hacen. Yo quiero que ellos me vinculen. Entonces el mismo Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Esta fiesta de la cena del Señor estaba muriendo. ¿Cómo así? Esto es lo que en el Antiguo Testamento se llamaba Pascua. Y esto se estaba extinguiendo. Esto estaba tomando otro tinte. Esto estaba tomando otra figura. Esto estaba tomando otra manera. Y Jesús vuelve a la vida esta fiesta de su pueblo, partiendo el pan. Vuelve a resucitar la cena, la Pascua del Señor. Y hermano, es muy importante entender
que en ese tiempo, para que podamos entender Corintios 11, lo que Pablo está recitando ahí, es muy importante entender que antes de la cena del Señor, las personas compartían en coinonía. Vamos a explicarlo un poco acá a nuestro tiempo para ver si de pronto ustedes captan mejor. Ellos antes de hacer la cena, acabamos de verlo en el libro de Hechos, ¿qué hacían? Todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? Compartían ¿el qué? El pan con alegría. Entonces Pepito traía yuca, Juanito traía arroz, el Pepito traía carne, el otro traía queso. ¿Y ellos qué? Compartían. ¿Cómo compartían? Juntos, unánimes y ¿cómo? Con alegría. Ahí lo dice en el libro de Hechos. Pero ¿qué pasa acá en Corintios? Antes de que ellos entraran a la cena del Señor y al recorderis de lo que Cristo hizo y a toda esta conmemoración, comenzaron a suceder cosas. Y Pablo los comienza a exhortar por lo que comienza a suceder ahí. ¿Qué es lo que Pablo les dice? Pablo comienza a decirle una serie de cosas que comienzan a estar fuera de lo que ellos hacían al comienzo. Y por eso esta forma en que Dios los reunió se fue perdiendo. Y Jesús tuvo que traerla nuevamente a la vida. En este tiempo la iglesia se reunía a compartir como en un amor ágape. ¿Qué es un amor ágape? El amor ágape es donde tú das sin esperar nada a cambio. Por eso el amor ágape primeramente es el de Dios. Él se dio por nosotros. Y esto era lo que se hacía antes de la cena del Señor. Y estas cosas que se comenzaron a evidenciar, comenzaron a ser un antes y un después en la importancia de la cena del Señor. Hoy, ¿cómo lo podemos relacionar hoy? Hoy el compartir entre hermanos es algo difícil. Hoy el compartir entre hermanos es algo que muchas veces nos cuesta. Cuando vamos a las giras evangelísticas y vemos que otras personas se unen para atendernos y hacer la obra del Señor junto con nosotros, vemos cómo el poder de Dios se mueve. Vemos cómo la coinonía y el compartir se vuelve algo agradable. Vemos cómo esas personas que están ahí, que tal vez estaban desanimadas y que no estaban juntas, comienzan a vivir la experiencia del evangelio de una manera diferente. Y entonces ellos dicen: hermanos, nosotros queremos que ustedes vuelvan. Pero ¿por qué ellos quieren que nosotros volvamos? ¿Por nuestra linda cara? ¿Porque sabemos predicar? No, es por el entorno espiritual que ahí se mueve. ¿Cuál es el entorno espiritual que ahí se mueve? Que aún nosotros lo sentimos, y por más que estemos en un lugar sencillo, en una vereda donde hayan 3, 5, 10 casas apenas, nosotros sentimos la presencia de Dios de una manera gloriosa. Hermano, porque ahí comienza a moverse el compartir y el comunión y el estar con los hermanos y el compartir la comida. Y después que compartimos un mediodía, después que compartimos un buen desayuno con los pastores, con los hermanos, con aquellos que se agregan, con los líderes, entonces vamos a la iglesia y predicamos el evangelio. Y esto trae todavía más gozo. Y yo sé que los del ministerio me van a entender lo que le estoy diciendo. ¿Por qué se mueve eso? ¿Y por qué no se mueve cuando ya uno se va? Porque parece que no entendiéramos la importancia de la cena del Señor. Es compartir. ¿Y qué es lo que queremos llevar a esos lugares cuando vamos? Y lo primero que decimos: este pertenece a una iglesia, este pertenece a otra, aquel pertenece a otra y aquel a otra. Es que haya unión. Que seamos uno. Pero no lo hemos entendido. Y esto es muy importante, hermano. Uno ve la atmósfera que se mueve cuando uno va a esos lugares y uno ve un hermanito por acá que busca el agua, el otro va y trae el ñame, el otro trae la yuca, el otro trae la carne, el otro trae el aceite, el otro se va a arreglar la iglesia, el otro nos atiende a nosotros, el otro va y habla ya con el otro. Y hay una unión, hay un compartir.
Y esa atmósfera de compartir es lo que trae la gloria de Dios de lo que pasó en el libro de Hechos. Amén. Estamos entendiendo, hermanos. Y Pablo se enfrenta a los corintios aquí y les dice, así se lo voy a decir textualmente, ustedes están cambiando la forma como la cena del Señor debiera ser. Nosotros, hermanos, también lo estamos haciendo. ¿Cómo es el compartir de nosotros hoy en día? El mundo allá comparte a su manera, invita a sus amigos, invita a sus familiares y comparte a su manera. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? Hoy es fácil reunir para compartir y elevar a alguien. Hablo de cumpleaños y fiestas hacia algo. Fulanito cumplió años, celebremos el cumpleaños. Fulanito cumplió años, celebremos el cumpleaños. Pero a mí me muestra la Biblia que la unión y el compartir y lo que celebraban aquí y lo que era de gran importancia para el pueblo de Dios, ¿qué era? La cena del Señor. Y eso iba precedido de un momento de coinonía, de un momento de armonía. O sea, que si hoy estuviera la cena aquí del Señor, el pastor Dano dijera, bueno, vénganse a las 6 de la tarde, que primero vamos a tener una comida allá afuera, vamos a hacer un asado, hoy 25 de diciembre, vamos a compartir como hermanos y vamos a tener algo bien hermoso como lo que de pronto se va a hacer el 31 y les puedo asegurar que más gente viniera, pero no por lo que simboliza la cena del Señor, que sería este plato, sino por eso allá afuera apenas. Y era lo que estaba pasando en Corinto. Era lo que estaba sucediendo. Y Pablo, cuando comenzó a ver que esto se estaba distorsionando, él los exhorta. ¿Y sabe qué pasó? Pasó que ahora todo se ha separado. Ahora el compartir va por un lado y la cena del Señor está por otro lado. Por eso es que se nos hace muchas veces difícil entender cuando Pablo le habla a los corintios aquí. Se nos hace difícil entender este pasaje, por qué Pablo dice eso y después habla de la cena del Señor. Y el detalle era que ahí estaban comenzando a suceder cosas que no debían de suceder. Y hoy, como todo está separado, ya no vemos el problema de Corintios. Hoy la cena está por un lado y hoy el compartir, por allá de vez en cuando se comparte entre hermanos. Por allá, si algún hermano nos invita. Por allá, de pronto, si alguien cumple años, nos reunimos. Por allá, si hay un matrimonio, vamos a ese matrimonio como cristianos. Y la demora es que comamos porque calabaza, todo el mundo para su casa. Y esa es la manera como hoy compartimos nosotros como cristianos. Y yo le hago una pregunta a ustedes. Ustedes van a una fiesta de un familiar y ustedes le dan la comida. Ustedes se van enseguida de esa fiesta. Se van enseguida de esa fiesta. Seamos realistas. ¿Por qué el cristiano hoy no ha entendido la importancia de la comunión y el compartir? Entonces decimos, no, lo que pasa es que ellos se quedan porque tienen ahí el alcohol y la bulla. No, hermano. Porque a mí la Biblia de aquí me está diciendo claramente que ellos compartían con alegría. Y nosotros hemos evidenciado eso cuando salimos a la gira. Nosotros, mira, nos hemos quedado hasta las 12, 1 de la mañana hablando con la gente y a nadie le da sueño. Hay una coinonía con esos hermanos y esos hermanos quieren hablar y hablar y hablar y a veces el ojo se le está cerrando a uno y uno, manito, mañana hablamos. Pero no lo hace porque no quiera, sino porque ya está cansado del viaje o de la gira o porque el ajetreo del día. Pero en nuestro corazón está el quedarnos ahí con ellos hablando también. Entonces, ¿por qué hay una diferencia cuando ya estamos en nuestra iglesia y acá todo nos pesa? Y si hay una reunión y vamos a compartir, y hermano, mire, es tan fácil compartir. Pedrito, ponga la yuca. Pepito, ponga el arroz. Juanita, ponga la carne y póngala con otro por si es más cara. Y vamos a hacer un compartir. Y vamos a quedarnos hablando. Y ayer estábamos en un matrimonio y a mí me gustaba tanto porque mientras estábamos ahí, el pastor, líder de esa iglesia, lo único que hacía era hablarnos de la palabra y él estaba tan
tan emocionado ahí que las cosas estaban sucediendo a su alrededor y él hablaba, decía y vuelve y volvía a lo que estábamos hablando. Y él estaba tan entretenido hablando de las cosas. Él no habló otra cosa que no fuera de la Biblia. Y yo sé que ese señor no quería que esa fiesta se acabara tan rápido. Pero la gente comió, los cristianos comieron. Y uno dice, pero bueno, es 24. Uno come, 10 de la noche. Te vas para tu casa y el vecino al lado tuyo tiene un picot. ¿Quién dijo que tú vas a dormir? Eso es echarse mentira a uno mismo. Compartan, hermano, compartan. La cena del Señor es compartir. Y eso sucedía en ese tiempo antes de hacer la cena del Señor. Ellos compartían unánime, juntos. Y dicen los historiadores, leía un historiador, no me acuerdo el nombre, pero él decía que esos historiadores de ese tiempo que eran romanos y estudiaban a los judíos, decían que ellos veían cómo ellos compartían y cómo ellos alababan y cómo ellos eran unánimes, que ellos deseaban ser como ellos. Eso debe ser hermoso, hermano. Oye, pero en esa iglesia, eso cada rato hay comida, cada rato están ahí compartiendo, cada rato hay bazar, cada rato y uno ve a toda esa gente alegre y contenta y gritando. ¿Quién no va a querer ser parte de un lugar de esto? ¿Quién no va a querer ser parte de un lugar de coinonía? Si a nosotros nos gusta y más si somos costeños. Entonces, hermano, Pablo no felicita a esta iglesia por nada de esto. Dice, pero el 17 ahí del 11 dice, pero el darles estas instrucciones no os alabo. O sea, yo no los felicito por lo que están haciendo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Ya ellos no se estaban congregando para compartir, sino para cosas diferentes. Cuando Pablo habla de iglesia, habla de los miembros, no del local en específico. No está hablando de que las reuniones eran en un templo. Ustedes saben, y yo sé que como cristianos la iglesia somos nosotros. Entonces cuando Pablo hablaba, ustedes la iglesia ya no se reúnen. No está hablando de un lugar, 4 paredes, no. Está hablando de nosotros como hermanos, de nosotros como compañeros, de nosotros como hijos de Dios. Y Pablo les dice, por esto es necesario, para ver quiénes están aprobados, para ver quiénes les gusta compartir. Hay hermanos que vienen a la iglesia, los ves tú sentado ahí, cuando ya te quisiste bajar del púlpito a saludarlo. Y el hermano Pedro, manito, se acabó el culto y ya iba doblando la esquina. Se fue, sí señor, se fue. Hermano, eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. Y ahí Pablo estaba evidenciando esas cosas. Entonces, por esto es necesario mirar. Y mire que Pablo dice ahí en el versículo 19, dice, porque es necesario que entre vosotros haya que, acá dice bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros lo que soy aprobado. Hermano, a veces así uno aprende a discernir, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y uno aprende a ver quién le gusta estar en coinonía, quién le gusta compartir, quién le gusta venir, quién le gusta estar agregado en las actividades, no solamente de la iglesia, de cualquier otra actividad, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, que hay bautismo, que hay cena, que hay un compartir. Y los hermanos están ahí. Pero hay otros que no, simplemente vienen el domingo a la iglesia y cuando te quisiste bajar a saludarlos ya no están. Y así el Señor va separando los unos de los otros, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceremos. Las iglesias de hoy, lastimosamente, estaban como la iglesia de Corintios. Pablo les escribe, porque el comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Versículo qué? Versículo 21. ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí? Mire, ustedes están compartiendo, pero ya no es como antes. Cada quien se come la comidita que trae
mientras ve que el otro hermano está ahí. ¿Y qué está haciendo? Tiene hambre. ¿Y el que está acá le está dando? No le está dando. Ahí está diciendo que no le está dando. El compartir ya se había vuelto algo egoísta, algo de simplemente para mí. No, yo voy a la cena del Señor y voy a compartir, pero ya esto se torció, ya esto no era bíblico lo que ellos estaban haciendo. Dice el 21, porque al comer cada uno toma primero su propia cena. Y resulta que Jesús, ¿cómo hizo? Partió el pan y lo ¿qué? Lo dio. Por eso es que Pablo termina recitando allá, porque el Señor partió el pan, pero aquí cada quien comía su propia cena. Dice, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Ya otros iban también a beber el vino y a embriagarse. Peor todavía. O sea que la cena del Señor estaba tomando un tinte diferente cuando era tener una coinonía y una compañía entre hermanos para ver y aprender y también recordar lo que el Señor había hecho por nosotros. Y Pablo en el 22 dice, ¿qué? ¿No tenéis acaso para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? O sea, esto ahora se había vuelto algo de orgullo para avergonzar al que no tenía. ¿Qué os diré? Dice Pablo. Los alabaré y les diré que bien, están viniendo a compartir en la iglesia del Señor y vienen a compartir la cena y vienen a la escuela dominical. ¡Qué bien! Pero ya no tienen amor por el prójimo. Pero ya no les interesa compartir con otros. No les interesa tener comunión con otros. Su evangelio, su manera de ver a Dios se ha vuelto algo ¿qué? Algo privado. Es lo que Pablo les está diciendo aquí a los corintios. Y de esta manera no es la cena del Señor. Tampoco es el propósito del reino. No son estas formas. El ejemplo más claro y glorioso de compañerismo, unidad, comunión que resalta el evangelio y Pablo lo hace Cristo. El ejemplo más claro de compañerismo, unidad y comunión lo resalta Pablo en Cristo Jesús, como lo acabamos de leer. Comunión, compañerismo y unidad. Algo que se está perdiendo hoy en las iglesias. Porque cada quien está teniendo un beneficio o quiere un beneficio ¿qué? Privado y personal. Yo voy a la iglesia a ver qué me da Dios. Y de resto no me interesa el hermano que se sentó al lado, ni si le duele la muela, ni si le duele el diente. Y yo de ahí me voy para mi casa haciendo el mismo. A veces ni lo saludamos, hermano. Ni saludamos al compañero que tenemos al lado. Hermano, y esto no tiene nada que ver con la Biblia. La cena del Señor está invocando a algo muy importante como es el compañerismo y la comunión. Por eso les digo, para mí se hace difícil. Es más, en toda mi vida cristiana, yo nunca el Señor me había hecho entender este pasaje de la manera como lo he visto, porque yo siempre esa parte de Corintios siempre sé que la toman y la toman para mirar la parte de la cena del Señor a la hora de hacerla y recitar las palabras que ahí están y ya. Pero Pablo no le estaba hablando a Corintios por eso. Le estaba hablando porque habían perdido el horizonte hacia la importancia de la cena del Señor. Estas declaraciones de Pablo en el capítulo 20, versículo 21 y 22 ahí, de que todo ya era distinto, las relaciones se habían roto, los deseos se habían vuelto personales, la satisfacción se había vuelto propia, la humillación ya era algo que se mostraba sin vergüenza. Ya todo esto había tomado un rumbo diferente. Todo esto había tomado un rumbo diferente.
El partimiento del pan nos trae una unión eterna y fraternal. ¿Saben por qué, hermano? Porque aunque ustedes vean que ahí se está dividiendo ese pan, es la única parte de donde uno ve que algo se divide para unirte. La palabra de Dios o la crucifixión de Cristo muestra que Él fue lacerado. Su carne fue como desgarrada. Es como yo digo más o menos así como cuando tú estás abriendo una carne para meterle carne adobada, no sé cómo, verdura. Entonces la laceras así para meterle la verdura ahí para que coja más sabor. Bueno, así eran las garras cuando le daban un latigazo a Jesús en la espalda. Y agarraban su carne, la laceraban, la dividían. Y por eso cuando Él compartió el pan, Él estaba simbolizando lo que vendría. Pero ese desgarramiento de su carne, que es su pan, estaba hablando de la unión que Él vendría a traer entre Dios y nuestras vidas, entre lo eterno y lo terrenal. Amén. Hermano, la parte del partimiento del pan tiene que ver con que Él fue desgarrado, fue chicoteada su carne. Y adivinen para qué. Para que fuéramos unidos con Él. Todo lo que Cristo padeció en la cruz tiene un simbolismo para nuestra unión con el Padre. Por eso el partimiento del pan tiene que ver con esa carne que Jesús fue lacerada, fue hecha trozos para que nosotros pudiéramos ser unidos con el Padre. Pero también el partimiento del pan tiene que ver con esa unión que Dios quiere hacer entre nosotros como hermanos. No solo con Dios. Por eso les dije, no solamente de una manera vertical, sino de una manera horizontal. Y es ahí donde Pablo entra. Y dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced de esto en memoria de mí. Hermano, las escrituras tienen unos simbolismos tan hermosos de la unión que hace Cristo entre nosotros y el Padre. Por eso su carne fue desgarrada, para que nosotros pudiéramos ser unidos. Pero Él ahí en esa parte también estaba enseñándonos a ser unidos como hermanos. Y la copa que simboliza la purificación de nuestros pecados, hermano. Pero nosotros tenemos que entender que hoy el estar separada la cena del Señor con la coinonía de los hermanos también nos está alejando del deseo de estar con nuestros hermanos. Hoy hay clubes sociales y los ricos se reúnen en clubes. Hay clubes de trabajadores, los trabajadores se reúnen en clubes. Hay club de damas, hay gimnasio. Y cada quien se identifica con un grupo y a ese grupo se va para hacer una coinonía y una comunión. Y hasta se reúnen y hay otro grupo que es de bicicleta y esos mantienen todos los fines de semana juntos. Y ellos dicen, bueno, vamos a hacer bicicleta hoy hasta mediodía, pero después de ahí hay un bazar y ahí va a haber una comida y se reúnen todos a compartir de lo que les sucedió en ese lugar. Pero resulta que el cristiano viene a la iglesia y se va para su casa y ni buenos días ni buenas tardes le dice muchas veces a ninguno. Y también hemos perdido eso de la coinonía y de compartir. Y como le dije, no solo del templo. Hermano Pedrito, hermano Juanito, hermano Sutanito, ¿para dónde va usted mañana 24? Mi hermano, ni sé, ahí en la casa. Hermano, véngase para la casa, no esté allá triste, véngase a comerse un pedacito de gallina. Hermano, véngase a beberse el juguito que vamos a compartir, pero vamos a estar juntos aquí hablando hasta que nos dé sueño. Invite a aquel que no tiene. Lléveselo, eso es compartir.
Invite a aquel que usted sabe que no le va a devolver el favor. Invítelo. Y en medio de ese compartir vendrá la cena del Señor, porque uno terminará hablando de la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. Amén. Pero el compartir y el tener comunión hoy se nos está volviendo algo muy difícil. Y mire que Pablo comienza hablando aún del mismo matrimonio. Pero Pablo nivela esto y dice, pero en el Señor. Y hermanos, si seguimos leyendo Corintios, después vienen los dones espirituales. Después que lee la cena del Señor, ahora en el versículo 12, Pablo pasa a los dones espirituales. ¿Y qué lee Pablo en los dones espirituales? Que Dios ha dado dones, pero que el cuerpo es uno. Y que el ojo no puede decirle a la oreja, no te necesito. Y que la boca no puede decirle al ojo, no te necesito. Y que el dedo no puede decirle a la mano, no te necesito. Sino que somos diferentes miembros, pero un solo ¿qué? Cuerpo. Capítulo 11, y Pablo todavía se pasa al capítulo 12 y está hablando de unión y compartir y de ser uno. Pablo le está lanzando una flecha directa a la iglesia de Corinto de cómo ellos están distorsionando el propósito de unión que Dios el Padre trajo a través de Cristo. Y ya acá cuando habla de los dones, también está hablando de que a unos hizo pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, pero todos son uno en Dios, dice la Biblia. Otra vez comunión. ¿Qué vemos hoy en día? Que el pastor le dice al evangelista no te necesito, que el evangelista le dice al pastor no te necesito, yo puedo hacer mi obra por aparte. Y no es así. Comunión y compartir, mi hermano. Y cuando Pablo recita, estoy haciendo un resumen porque podíamos seguir aquí. Cuando Pablo recita al final del capítulo 13 de 12 de Corintios, termina diciendo, mas desead ardientemente los mejores dones y aún yo muestro un camino más excelente. Y entonces comienza a hablar del amor. Y entonces dice, si yo hablar en lenguas humanas, angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montaña, pero no tengo amor, de nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar y comer a los pobres y sin entregar mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Pablo termina el capítulo 13 de Corintios diciendo, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. ¿Por qué, mi hermano? La cena del Señor nos proyecta tres cosas. Tres cosas nos proyecta la cena del Señor. Primero, que recordemos. ¿Qué dijo Jesús? Y todo esto lo harán en memoria de mí. Recordar es que pasado, ¿cierto? Tenemos que tener fe por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, el recordar, esto está hacia atrás. Lo que Jesús ha hecho por nosotros, y eso es a través de la fe. ¿Por qué tenemos fe nosotros? ¿Por qué tiene usted fe y por qué tengo yo fe? Por lo que Jesús hizo en la cruz y por lo que está escrito de lo que ha sucedido. Amén. Por el Dios de Israel que abrió los mares, por aquel que rescató a su pueblo, por aquel que lo llevó a una tierra prometida. Tenemos fe a través de las cosas que pasadas, de lo que el Señor ha hecho. La comunión, esto nos habla del presente, que estamos unidos con Cristo y la iglesia, que son nuestros hermanos. Esto es a través del amor. El pasado es para la fe, es para el pasado, para creer en todo lo que aquí está escrito, porque lo que está escrito aquí, muchas cosas ya han muchas han pasado. Y tomamos la fe para creer en esas cosas, porque nadie aquí vio a Cristo crucificado. Pero el amor es para el presente.
Y Pablo termina diciendo, existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. El amor es para el presente, para dar a Dios y al prójimo, para compartir, para tener comunión. Pero también dice el pasaje que esto lo hagamos hasta que Cristo venga. O sea que esto es esperanza. La visión futura, el hecho de que Jesús volverá. Entonces existe la fe, la esperanza y el amor. Con la fe trabajamos a través del pasado para creer en las Escrituras. Con el amor trabajamos en el ¿qué? En el presente, para amar a Dios y a nuestro prójimo. Y con la esperanza trabajamos en el ¿qué? En el futuro, para saber que Cristo vendrá. Entonces Pablo dice, existe la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? ¿Por qué el amor es el mayor de ellos? Hermano, porque el amor no pasará. Porque el amor es eterno. La fe, cuando llegues al cielo, ¿la vas a necesitar? ¿La vas a necesitar? La esperanza, cuando llegues al cielo, ¿la vas a necesitar? ¿Pero qué va a estar presente? El amor, hermanos. Qué hermoso es el Señor. Es el amor. ¿Y qué quiere Dios en este presente? ¿Qué quiere Dios en este presente? ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? La cena del Señor tiene estas tres características. Dice Pablo y el Señor que recordemos esto en memoria de Él. Que recordemos esta cena en memoria de Él, que cuando nos unamos como hermanos, recordemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que hizo Él como Dios. Y que tengamos eso presente hasta que Cristo venga, o sea que no lo dejemos de hacer hasta que Cristo venga. Pero mientras caminamos, tenemos que caminar en el amor. Tenemos que caminar en el amor. Porque la fe pasará, la esperanza pasará, pero el amor será para siempre. Porque el amor es Dios mismo. Y hermano, es lo que Pablo le está transmitiendo a Corintios. Ustedes se les ha perdido la manera de tener amor, de tener comunión, de tener coinonía. Hoy el beneficio es propio, es personal, ya no me interesa el prójimo. Ya al ir a la iglesia no es algo de compartir con el hermano, sino simplemente porque voy a ver qué palabra de bendición tiene Dios para mi vida. Cuando el mismo Señor dice que es bueno que los hermanos estén juntos y armonía, porque ahí envía Dios el buen óleo. ¿Por qué? Porque ahí hay unión, ahí hay hermandad, ahí hay fraternidad. Pero eso hoy se ha perdido en nuestras iglesias. Estamos en muchas divisiones. Y se los digo con todo el corazón. Sentí textualmente que Dios me dijo, lleva este mensaje. Lleva este mensaje. Lo sentí textualmente. Literalmente sentí que el Señor me habló. Yo decía, Señor, ¿pero qué tiene que ver la cena del Señor? Y cuando me meto con el Espíritu, hermanos, esto es serio. Es serio lo de la cena del Señor. Es serio entender que cuando Jesús los unió, les estaba dejando el último puntillazo, como dice uno antes de ir a la cruz. Y lo que dejó fue ¿qué? Compartir. Darse por los demás. Entregarse por los demás. Y Juan, que era el más allegado al Señor, allá en las cartas de Juan lo entiende claramente, porque él es el que dice, si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano al que estás viendo, entonces ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves si no amas a tu hermano al que estás viendo? Entonces la Biblia te está diciendo que si tú amas a Dios y dices que adoras a Dios y que Dios es lo máximo para ti, pero no amas a tu hermanito, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice? Que eres mentiroso.
Juan lo entendió clarito, hermano, el que estaba cerca a Jesús, el amado. Por eso Juan, cuando escribe estas cartas, está hablando de ese amor, está hablando de esa unión, de ese compartir, de la cena del Señor. Que la cena del Señor, cuando diga la cena del Señor, no simplemente es una simbología de algo que tenemos que hacer y esto conmemora y esto y lo otro. Ahora, ¿por qué ahí muchos hermanos estaban muriendo? Porque otros estaban enfermos. Hermano, porque ser egoísta enferma, porque ser orgulloso enferma, porque odiar enferma, porque blasfemar enferma. Y así tenemos que entender, mis hermanos, que cada día Dios nos llama, nos exhorta a que estemos unidos, a que estemos juntos. Y la cena del Señor es la gran insignia de nuestras vidas. La cena del Señor es la gran insignia de nuestras vidas. Y yo sé que de hoy en adelante ustedes no van a ver este texto de la misma manera, como yo jamás lo voy a volver a ver de la misma manera. Porque aquí claramente Pablo le estaba diciendo a la iglesia: ustedes se están desviando de lo que significa la cena del Señor. Ustedes están tomando algo diferente. No es así. Vuélvanse a las sendas antiguas, como fue al comienzo cuando Pentecostés vino. Vuélvanse, compartan. Hermano, estamos en un mundo donde no me interesa la vida del otro, no me interesa para nada. Cada quien que haga lo que le dé la gana y que se vaya por su hueco. Eso no es así, mi hermano. Esa no es la vida que Dios nos mandó como cristianos. Estamos en un mundo donde podemos ver al otro hermanito, no voy a hablar ni siquiera de que no es cristiano, que está lleno de situaciones difíciles y no nos unimos como iglesia a decirle: hermano, aquí estamos. En lo poco, en lo mucho, aquí estamos. Y si nosotros queremos que haya un Pentecostés en nuestras vidas, mi hermano, esta es la llave. Y yo se los digo porque lo entendí ahora. ¿Por qué se mueve esa atmósfera espiritual cuando nosotros vamos a otro lugar? ¿Por qué se mueve esa hermandad? ¿Por qué se mueve ese poder de Dios? ¿Por qué Dios aprueba y por qué Dios confirma las cosas en esos lugares y nosotros vamos? No, hermanito, bajémonos de la nube si creamos que somos nosotros. Es porque se crea un ambiente de unión y fraternidad y coinonía. Y tal vez eso es porque el hermano no conoce al otro hermano y el otro no le sabe la vida del otro ni sabe lo que el otro hace. Entonces no hay perjuicio sobre esta otra persona. Pero como aquí en la iglesia ya yo conozco quién es Pedrito, quién es Juanito y conozco los perjuicios que él hace, va para allá. No, hermano. Es unión, es fraternidad, es comunión. Ese hermano que de pronto tú tienes algo contra él o él tiene algo contra ti, invítalo a tu casa. Invítalo a comer, conócelo, habla con él. Y te aseguro que cuando uno habla se da cuenta muchas veces por qué suceden cosas. Y a veces no sabemos eso porque estamos especulando desde afuera y no vamos adentro. Y el Señor desea que hoy como iglesia entendamos esto. La cena del Señor es un momento trascendental en nuestras vidas para unirnos. Y Pablo en sus palabras las puso como el evangelio también. Yo recibí lo mismo que voy a dar. El Señor compartió pan y dio vino. Pablo dio el ejemplo de Cristo. No pudo dar otro porque no lo había. Y es ahí donde entendemos que este pasaje de Corintios 11 toma un significado diferente para cada uno de nosotros. Es poder entender que estamos en un mes donde todos decimos compartir. Que estamos en un mes donde todos decimos que todo se perdona y que todo se deja a un lado. Pero es mentira. El mundo no puede hacer eso sin Cristo.
Ustedes los ven juntos, apenas se les subieron los tragos a la cabeza, el uno sacó a flor, le sacó a flor las cosas al otro y el otro al otro y se volvió a empapar. Pero nosotros no podemos ser así, hermano. Nosotros tenemos que ser sobrios y no llegar a la cena del Señor embriagados. Tenemos que ser sobrios porque existe la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y eso no va a pasar. Amén. Colócate de pie, vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Hermano, y esto no se trata simplemente de que hoy le digamos al Señor, perdóname si he hecho cosas que no he debido, no. Se trata de que vayas y arregles esas cosas que no has debido. Porque el detalle es que Dios dice que no habemos de palabras, sino de ¿qué? De hechos. Y uno ve muchas veces a la gente quebrantada, ve muchas veces a la gente que Dios le habla, pero mañana sigue con esa misma situación contra el hermano, contra el amigo, contra el familiar, no sé qué sé yo. Y eso hay que sanarlo. Eso hay que sanarlo porque lo contrario a eso es antibíblico y es antidios. Yo no vine a este mundo a hacer otra cosa más que hacer la luz y la sal de esta tierra, desde que Cristo te llamó. Dios no te trajo para que seas parte del propósito de la tierra, no. Dios te trajo para que seas parte del propósito eterno del reino de los cielos. Y en el cielo todo se trata de compartir. Tan grande es el amor por Dios, por nosotros, que nos dio a su Hijo. Eso es compartir. Porque si Dios le hubiera dicho, no les doy a nadie, ya no existiéramos. Ya no hubiera habido humanidad. El ser humano ya hubiera sido extinguido de la faz de la tierra. Pero Dios siempre ha compartido lo mejor de Él para nosotros, porque nos dio a su Hijo. Y hace poquitos días, en medio de las quejas que una vez se le coloca al Señor, con rabia, porque no puedo decir que otra cosa, muchas veces uno le reclama al Señor. Y yo le reclamé. ¿Sabes qué me dijo el Señor? El Señor me dijo, te di a mi hijo, ¿acaso quieres algo más? Así me lo dijo. Te di a mi hijo, ¿acaso quieres algo más? Yo bajé la cabeza y le dije, Señor, perdóname. Porque Cristo es suficiente. No hemos entendido que tenemos algo demasiado valioso. Y es la persona de Cristo en nuestras vidas. Nos hemos desviado muchas veces porque hemos visto el mundo y hemos querido actuar como el mundo. Pero Pablo sigue diciendo, yo les doy de lo que recibí. Pablo no se desenfocaba. Ojalá nosotros no lo hagamos. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre amado. Te damos toda la gloria, Señor. Tú eres bueno en gran manera. Y para siempre es tu misericordia, papá. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestras vidas. Gracias por tu palabra, la que nos motiva cada día, Señor, a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir, Señor, colocando nuestros corazones delante de ti. Claro que te fallamos, Señor. Claro que cometemos errores. Claro, Señor, que muchas veces no hemos hecho las cosas de la manera correcta, Señor, porque hemos vivido, Señor, pensando en nosotros más que en nuestro prójimo, Padre. Pero tú nos has enseñado, Padre, que primero eres tú, segundo el prójimo, y que nosotros estamos en el tercer lugar, y que ese lugar, Señor, es un lugar de preeminencia, de honor,
porque ese lugar nos ayuda, Señor, a que nuestros corazones siempre estén llenos de